Bienvenidos a este espacio de análisis de las escrituras con ustedes, el Moré profesor Ahmed Najarwadi, que los invita a suscribirse a este canal, darle clic a la campanita e invitar a otros para que se suscriban. En esta oportunidad contestaré las preguntas que me están enviando los hermanos al WhatsApp de la Quejilá. Se encuentra aquí abajo el número, aquí tú lo puedes ver, aquí tú me puedes enviar tus preguntas y con la ayuda de Yahweh vamos a estar tratando de responderlas si el Eterno así lo permite. Me han hecho la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros guardamos un solo sábado si las escrituras nos hablan de 7 sábados ceremoniales? La Biblia nos habla del año séptimo y también nos está hablando acerca del año jubileo, que eran sábados, según Levítico 25. ¿Por qué razón ustedes guardan el sábado 1 y no guardan los demás sábados? ¿A qué se debe esto? ¿No estarían ustedes desfasados? Voy a dar la respuesta. Nosotros no guardamos el sábado porque queremos guardarlo. Guardamos el Shabbat porque Yahweh ordena guardar el Shabbat. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Ahora, el séptimo día que nosotros vemos ahí es el séptimo día cuando no existía ningún judío, porque Adán no era judío, ni Yahweh era judío. En cambio, el séptimo año y el año del jubileo, así como los demás sábados que no coincidían con el séptimo día, según Levíticos 23, del 34 al 38, fueron dados siglos después de que entró el pecado, y a causa del pecado, según Levíticos 23:19 y Ezequiel 45:25. Así que siendo estos sábados adicionales e instituidos a propósito del pecado, fueron abolidos con la muerte de Yahshua. El rabino Shaul, el apóstol Pablo, dice que estos sábados eran sombras de Mashiach en el libro de Colosenses capítulo 2 y el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte del día de fiesta o de luna nueva o de Shabbat. ¿Ve? Lo cual es la sombra de lo porvenir, más el cuerpo de Mashiach. Entonces todos estos 7 sábados rituales que había en el libro de Levíticos 23, como también el jubileo que era Levíticos 25, estos Shabbat eran rituales que fueron establecidos después del pecado, pero el séptimo día, Shabbat de la Torá, fue establecido en la creación, como nos dice Génesis el capítulo 2 y el versículo 1, cuando no existía ningún judío, 2500 años antes de ser promulgada la Torá de Yahweh en el monte Sinaí. Yahweh ya había establecido Shabbat, dice aquí: y fueron acabados los cielos y la tierra y todos los ornamentos, y acabó Yahweh en el séptimo día su obra de la que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que él había hecho, y bendijo Yahweh al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había creado. Ve, el sábado ya existía en la primera semana de la creación, cuando no existía ningún judío. Por lo tanto, el que pone el ejemplo es el creador del universo, que es Yahshua, según Colosenses 1:16 y según Hebreos 1:1 al 3, dice que Yahshua fue el creador del universo. Entonces, en el séptimo día, concluyendo la semana, Yahweh guarda el sábado, y él dice en el versículo 26 de Génesis 1: y dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, si el hombre es hecho a la imagen de Yahweh y Yahweh obedece el Shabbat, entonces en consecuencia todos sus hijos que fueron Adán y Eva guardarían también el Shabbat. Por lo tanto, los demás sábados, como Levíticos 23, encontramos 7 sábados rituales que existieron después del pecado, pero este Shabbat de Génesis 2 existe antes de entrar el pecado al planeta, antes de que Adán y Eva cayeran. Esto ya existía, es el Shabbat del séptimo día que menciona Génesis 2 del 1 al 3. Los otros sábados son ceremoniales y están en Levíticos 23, el versículo 7. Primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis. Segundo Shabbat, versículo 8. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida, o sea, holocausto, sacrificio. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. El segundo sábado ritual, versículo 21. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación. Tercer sábado, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y dile: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al cual será una convocación y ninguna obra servil haréis. Podemos ver aquí que el cuarto sábado ritual, que es un día de expiación, y el día de la expiación, el día 10, Yom Kippur, en el versículo 28 nos dice que a los días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, versículo 28, y ninguna obra servir haréis. Está hablando del quinto sábado ritual. Sexto sábado ritual, en el versículo 35.
Levítico, que tiene que ver con la fiesta de las cabañas o la fiesta de Sucot. En el primer día habrá santa convocación, ninguna obra servir haréis. Y el séptimo Shabbat ritual, que es del versículo 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis. 7 sábados rituales que los judíos guardaban, los judíos, no Adán y Eva, porque los judíos existieron después del primer Shabbat moral. Esto es un sábado ritual. El único sábado moral es el de Génesis 2. Los demás Shabbat existieron después que entró el pecado al mundo por vía de Adán, y en consecuencia podemos ver que el Shabbat, el sábado, los sábados rituales, no había que guardarlos porque son sábados rituales, no el sábado del séptimo día de la semana. Esos sábados rituales, que fueron 7, que aparecen en Levíticos 23, esos sábados rituales fueron clavados todos en la cruz. No así el séptimo día Shabbat, que es el día moral que está en los 10 mandamientos. Por lo tanto, el sábado sigue vigente, y los demás sábados rituales que llegaron después del pecado, y el sábado de la Torá de Yahweh llegó antes de entrar en pecado al planeta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes, los que guardan el Shabbat, se basan tanto en ese día cuando nosotros sabemos que el Adón enseñó que la Torá y los profetas se basan todos en el amor y no en guardar la Torá? Eso es lo que dice Mateo capítulo 22 y los versículos 34 al 40. Voy a explicar esto. Estamos totalmente de acuerdo en que el amor es el primer mandamiento. Note también que esta pregunta está mencionando acertadamente que la Torá se basa en el amor. Y eso, lo que nosotros guardamos Shabbat, proclamamos. Para el pueblo de Yahweh, la Torá es una forma apropiada de demostrar amor a Yahweh y amor al prójimo. Entiéndase prójimo por familiar cercano o hermano en la misma fe. Yahshua lo dijo en Mateo 22:40. Y los profetas se basan todos en el amor y no en guardar la Torá. Esto es lo que dice Mateo capítulo 22 y los versículos 34 al 40. Estamos totalmente de acuerdo en que el amor es el primer mandamiento. Note también que esta pregunta menciona acertadamente que la Torá se basa en el amor. Y esto es lo que nosotros, los que guardamos Shabbat, proclamamos. Para el pueblo de Yahweh, la Torá es una forma apropiada de demostrar el amor a Yahweh y amor al prójimo. Yahshua lo dijo en Mateo 22:40. De estos 2 mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Fíjese que Yahshua no dice que estos 2 mandamientos, amar a Yahweh y amar al prójimo, habrían de sustituir toda la Torá, sino que son el espíritu de la Torá. Y en esta apreciación coincide el apóstol Pablo, que guardaba el Shabbat. Según Hechos capítulo 16 y el versículo 13, dice que Pablo guardaba el sábado, y él decía, como observador de los 10 mandamientos, él decía en Romanos 13:9 lo siguiente: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En eso se resume: amarás a tu prójimo, familiar cercano o hermano en la misma fe, como a ti mismo. Pablo está citando los 10 mandamientos y está diciendo que matar es afectar al ser humano, adulterar afecta al hombre, hurtar le afecta al hombre, calumniar afecta al hombre, codiciar afecta al hombre. Por lo tanto, los mandamientos que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, me está mencionando, los está resumiendo en amarás a tu prójimo por ti mismo, pero sin dejar de tomar en cuenta cada una de su forma indistinta de cada mandamiento, porque los primeros 4 corresponden a Yahweh y los últimos 6, que comienzan honra a tu padre y a tu madre y termina, esos 6 mandamientos representan o se expresan con lo que Pablo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a una persona, le vas a respetar a su esposa, no vas a adulterar, no vas a robar. Si tú amas a una persona, no la vas a matar para quitarle la vida. Si tú amas a una persona, no te vas a quedar con las cosas que corresponden a él, no le vas a robar. Si tú amas a una persona, no le vas a levantar calumnias. Si tú amas a una persona, no vas a codiciar lo que tiene. Por lo tanto, todos estos últimos 6 mandamientos representan: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 13:9. Alguien que ame de verdad a su prójimo no le ofenderá robándole, ni le levantará falsos testimonios, ni lo matará. Este mismo principio se aplica a los primeros 4 mandamientos de la Torá de Yahweh, o el Decálogo. Y siguiendo el racionamiento de Pablo, tendríamos que decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, y acuérdate de Shabbat para santificarlo. En esta sentencia se resume: amarás a Yahweh sobre todas las cosas. Lo mismo que el apóstol Pablo dice con los últimos 6 mandamientos, lo dice ahora la Biblia también. El apóstol Pablo lo dice Yahshua, que incluye los primeros 4 mandamientos de su Santa Torá. Pero la pregunta dice: además que la ley y los profetas no se basan en guardar la Torá. Esa idea no está fundada en la palabra de Yahweh, al contrario.
detállese cómo habla la Biblia sobre el modo en que debe de vivir un hijo de Yahweh. ¿Y cómo debe vivir? Como dijo Salomón en Eclesiastés 12:13, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo pregunto, ¿pretende alguien ser hijo de Yahweh sin guardar sus mandamientos? Entonces considere lo que dice 1 de Juan 2:4. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pretender que Yahshua enseñó una Torá completamente diferente al ordenar amar a Yahweh sobre todas las cosas y el prójimo, familiar cercano o hermano en la misma fe, es un error. Yahshua lo que está diciendo, lo que está citando es la Torá de Yahweh que él había entregado en Deuteronomio 6:5, que dice amarás a Yahweh de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, que está vinculando a los 4 primeros mandamientos de la Torá de Yahweh, que tiene que ver los primeros 4 mandamientos de la Torá de Yahweh, resumiendo primariamente Éxodo capítulo 20, tiene que ver con el politeísmo prohibido. El segundo mandamiento tiene que ver con la falsa adoración a través de los ídolos. El tercer mandamiento tiene que ver con la irreverencia y el irrespeto a Yahweh, y el cuarto mandamiento tiene que ver con el Shabbat. Y entonces Yahshua en Mateo 22 junta a Deuteronomio 6:5, que dice amarás a Yahweh de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo junta a Levíticos 19:18, que dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Esto es lo que citó Yahshua en Mateo 22 del 34 al 40. Ahora bien, Yahshua está ratificando la vigencia de la Torá de Yahweh, que son los 10 mandamientos. Y pregunto, ¿nos enseñó Yahshua a no guardar la Torá? No, porque dice Mateo 5:17, aquel famoso texto del Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la Torá y los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir o dar el cumplimiento o completar. Él está enseñando que la Torá de Yahweh tiene que ser guardada todavía 3000 años después que fue promulgada en el monte Sinaí. Otro texto que nosotros podemos ver que Yahshua está enseñando que la Torá que estaba vigente es Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que quisiereis que los hombres hicieron con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. La Torá, la ley, comprendía 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que era la expresión o la explicación de la Torá. Y entonces comienzan con los profetas, que son mayores y menores, desde Josué hasta Malaquías. Estos se llaman los profetas. Ahora, ¿qué significa entonces esos pasajes si Yahshua, como ustedes dicen, no enseñó a guardar la Torá? Hermanos, dice la Biblia en Lucas 10 y en Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición. Versículo 13, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijeres un hombre al padre o a la madre, es decir, dedicado a Yahweh, todo aquello que pudiera valerle. No le dejáis hacer más con su padre o su madre, invalidando la palabra de Yahweh. Y pregunto, ¿hay algún mandamiento que diga, honra a tu padre y a tu madre? El 5.º mandamiento. Y él lo está citando. ¿Y por qué lo cita? Porque estaba vigente. Y está comparando que ese mandamiento estaba siendo violado por los sacerdotes de su época, que preferían quitarle la ofrenda o la sucesión a la viuda o a la madre de esa persona para darlo a la yeshivá y dejando a la madre con hambre. Y Yahshua dice, invalidando la palabra de Yahweh con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Para Yahweh era un crimen dejar a su madre viuda pasando hambre por el hijo cuando él tenía el dinero para que ella comiera, y sin embargo se lo transmitía todo a la yeshivá sin tomar en cuenta a la madre. Esto es un pecado, porque él debió de haber sacado su diezmo y su ofrenda y el resto dejarlo para mantener a su madre que estaba viuda y pasando necesidad. Sin embargo, los sacerdotes hacían un llamado para que esos hijos con herencia se quedaran con ella y la dieran a la yeshivá por completo, a la iglesia, sin darle a su madre sustento. Entonces Yahshua le dice, ustedes están violando la palabra de Yahweh. ¿Qué palabra de Yahweh? La palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es parte del 5.º mandamiento y parte de los 10 mandamientos de la Torá de Yahweh. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Moreh Ahmed Naharwadi, dele clic a la campanita, comparta con otros estos estudios que seguro le van a ayudar a muchas personas que quizás no han alcanzado el conocimiento que tú tienes.
Recuerda, aquí abajo se encuentra la dirección donde tú puedes escribirnos, puedes dejar tus comentarios y también me puedes escribir al WhatsApp dando tu pregunta para que la estemos respondiendo. Se encuentra también la forma en la cual nos puedes apoyar al canal, puedes estar contribuyendo para que la obra siga creciendo. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.